En el año 1976, en Argentina, el gobierno de Isabel de Perón fue derrocado por un golpe de Estado provocado por las fuerzas militares argentinas con el pretexto de la violencia que se vivía en esos tiempos ocasionada por las guerrillas. El régimen que impuso la Junta Militar estaba basado en el miedo ocasionado por la represión, la censura y el secuestro o desaparición de individuos a los que ellos consideraban subversivos. Para llevar a cabo los secuestros, se dividieron en grupos de tareas que eran los encargados de trasladar al detenido al centro clandestino de detención. Llegaron a existir 610 centros clandestinos de detención, pero muchos de ellos fueron circunstanciales y temporarios. En 1977 la cantidad se reduce a 60, en 1978 hay 45 y para 1979 los centros llegan a 7. En 1980 quedaban 2, la ESMA y el Campito, Campo de Mayo. En 1942 y 1943 la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado. 5 grandes centros fueron el eje de todo el sistema: la ESMA y el Club Atlético en la ciudad de Buenos Aires, el Campito, Campo de Mayo, y el Vesubio en el Gran Buenos Aires y la Perla en Córdoba. La ex Escuela de Mecánica de la Armada es un predio que se ubica en la esquina de la Avenida Libertador y Santiago Calzadilla en la ciudad de Buenos Aires. Fue fundada por Marcelo T. de Alvear en 1924. Alrededor de 10.000 jóvenes se inscribían para ingresar como alumnos regulares para estudiar electrónica, aeronáutica, administrativo, mecánica naval, operador de radio, meteorología, oceanografía, etc. Desde la entrada principal se accede al pabellón central, donde estaban las oficinas y despachos de las autoridades. A la izquierda de este edificio estaban los casinos de suboficiales y más alejado y aislado el casino de oficiales, donde funcionó el centro clandestino de detención. Allí funcionaban 2 grupos clandestinos: el grupo de tareas 333 a cargo del SIN, Servicio de Inteligencia Naval, y el grupo de tareas 332 de la Marina, encargado de la zona norte del Gran Buenos Aires y la capital federal. Este último estaba dirigido por el contraalmirante Rubén Jacinto Chamorro y el capitán Jorge Eduardo Acosta, el Tigre. Pertenecieron al mismo, entre otros represores, Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo y Adolfo Slingo. Se puede consultar una lista de 120 asesinos y torturadores de la ESMA con las funciones que cumplían en cada caso. Indirectamente dependía en última instancia del comandante en jefe de la Armada, que entre 1976 y 1978 fue el almirante Eduardo Macera, cuyo nombre en clave era Cerdo o Negro. El centro de detención se distribuía en 4 partes: el sótano, la planta baja, primer y segundo piso y tercer piso y altillo. El sótano alojaba las celdas y salas de tortura donde se llevaba a los recién llegados hasta el centro. Para llegar allí había que descender por una escalera visible al entrar al Salón Dorado, que era parte de la escalera principal. Se ingresaba por una gran puerta verde de hierro con guardia armada. Se encontraban también allí la enfermería, un laboratorio fotográfico, la armería y los dormitorios de los guardias. En la planta baja estaba el Salón Dorado. En las dependencias destinadas en principio al comedor de oficiales, salón de conferencias y sala de reuniones, se realizaba la inteligencia y planificación de las tareas. En el primer y segundo piso estaban los dormitorios de los oficiales, donde los detenidos no tenían acceso. El tercer piso y el altillo era para alojamiento de los detenidos desaparecidos que ya habían pasado por los interrogatorios iniciales, donde permanecían permanentemente encapuchados en habitaciones sin ventanas llamadas capuchas. El área, apodada capucha, estaba ubicada sobre el ala derecha del edificio. No tenía ventana, sino pequeñas ventiluces que daban a celdas pequeñas denominadas camarotes. Se accedía por una escalera y en la entrada tenía un guardia armado con un libro en el que se anotaban todos los movimientos. Vale aclarar que los secuestrados poseían su rostro y sus cabezas literalmente bajo una capucha, algunos durante meses e incluso por años. Desde el altillo se podía acceder a una escalera situada enfrente de la puerta de entrada, que conducía a un segundo altillo llamado Capuchita. Este era el lugar donde originalmente estaba el tanque de agua que abastecía todo el piso del casino de oficiales. Allí había 2 salas de tortura y un espacio donde se mantenía a los prisioneros de la misma forma que en Capucha, aunque en peores condiciones. Contaba
de unos 15 a 20 tabiques que separaban a los secuestrados entre sí. Una de las sensaciones más terribles es la de estar encapuchado, sin tener noción del tiempo y del espacio. Cuando entré a la ESMA me dieron un número. En los días de traslado nombré cómo se llamaba a los vuelos de la muerte. Cantaban los números de las personas que iban a morir. Yo gritaba, a mí, 571. No quería vivir más, relató Lisandro Raúl Cubas, que estuvo detenido en la ESMA. Durante su permanencia en el centro clandestino de detención, se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos desaparecidos mediante diversos procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, aislamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, homofobia, etc. También existió una política y un procedimiento común para las detenidas desaparecidas que se encontraban embarazadas. En ese caso se postergaba el asesinato y se producía un parto clandestino, con supervisión de la identidad del bebé, quien era integrado para su crianza a personas inmediatamente vinculadas al sistema represivo y en algunos casos partícipes del asesinato del padre y o madre biológico. Por la ESMA pasaron casi 5.000 detenidos desaparecidos, de los cuales más del 90% fueron asesinados. La ejecución se anunciaba normalmente como un traslado a una cárcel común. Los detenidos eran trasladados al sótano, sedados con inyecciones y ejecutados de diversas maneras. Algunos eran fusilados e incinerados en el campo de deportes ubicados en el predio. Otros eran subidos a aviones de las Fuerzas Armadas y arrojados con manos y pies atados, inconscientes, al río de la Plata desde gran altura. La ley número 1412, sancionada el 5 de agosto de 2004 por la legislatura porteña, destinó a la ESMA a conformar el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Durante la conmemoración de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 2008, fue aprobado por los Estados miembros de la UNESCO que allí funcione el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. En la ESMA se encuentra la intervención Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, realizada sobre una idea del artista plástico León Ferrari. Se trata de una estructura de 14 paneles con forma de biombo, realizada en vidrio y acero, donde está reproducida la carta del periodista y escritor Rodolfo Walsh, con la misma tipografía de la máquina de escribir Olimpia, con la que Walsh escribió ese texto un día antes de su asesinato. Esta carta contenía una denuncia hacia la Junta Militar por todas las injusticias y delitos cometidos, pero es mucho más que eso. Es la voz de un pueblo callado por las autoridades, pero con el tiempo pudo hacer justicia y decir nunca más. Alfredo Astiz, prisión perpetua. Jorge el Tigre Acosta, prisión perpetua. Adolfo Donda, prisión perpetua. Julio César Coronel, prisión perpetua. Ricardo Cavallo, prisión perpetua. Hermosas tierras de